Es algo mío. ¿Alguna vez han jugado Adivina quién? No. No. O bueno, por lo menos saben más o menos la idea del juego, ¿no? Tiene pues varias tarjetitas, varias, ya sean hombres, mujeres y demás, y uno tiene que estar preguntándole a la otra persona, oye, pues tu personaje tiene esto, tu personaje tiene aquello, y conforme vas contestando vas eliminando personajes hasta saber pues qué personaje tiene la otra persona en su tarjeta, y la otra persona va a hacer lo mismo contigo. Obviamente gana el que pues le atine a la persona primero, ¿no? Entonces, pues de ahí se preguntas, ¿no? ¿Tu personaje es hombre o mujer? No, pues es hombre. ¿Tu personaje tiene barba? No, pues que sí. ¿Tu personaje está guapo? No, pues que sí. Pues tu personaje es Alan, ¿no? Y Casi te la creía. Le voy a omitir eso en el video. Lo entretenido del juego es que al principio, pues las preguntas que haces, pues aplican a varias personas en el tablero. Así que pues tienes que seguir preguntando para ir reduciendo esas opciones. Más o menos algo así me imagino a los judíos aquí tratando de averiguar la identidad del Mesías, ¿no? De lo que hemos ido viendo desde que entró al templo, pues se hace preguntas, ¿no? ¿Es hijo de David? La gente lo sigue. ¿Ha hablado en contra de Roma? ¿Ha hablado en contra de la idolatría del pueblo? No, pues hasta íbamos describiendo bien a Jesús, ¿no? Pero llega la pregunta que los confunde. ¿Tu personaje nos está animando a una revolución? No, pues entonces no es Jesús, ¿no? Jesús no es el Mesías. Pero es precisamente esta diferencia lo que realmente identifica a Jesús por quien es. Pero no es lo que el pueblo quería que fuera. Y no puedes obligar, obviamente, a que el otro jugador tenga una tarjeta de un personaje pues, que no es. Es decir, los judíos no podían obligar a Dios a tener planeado un Mesías que no era el Mesías que Dios quisiera. Aunque pues ellos lo estaban tratando de hacer de otra forma, ¿no? Jesús aquí en Mateo 24, desde que empezamos este capítulo, les ha estado advirtiendo que mucha gente les va a decir una y otra vez que el Mesías ha venido, que lo busquen y lo encontrarán. Y los discípulos mismos iban a ser tentados a seguir a tal o cual líder. Algunos de estos supuestos Mesías incluso iban a hacer señales y prodigios, y los discípulos pues iban a preguntar si Jesús mismo había regresado de alguna forma u otra. Jesús les advierte pues que no va a ser fácil, pero que ellos tienen que mantenerse firmes, porque cuando el verdadero Mesías sea revelado, pues no habrá ninguna duda de ello. Lo van a saber, se van a dar cuenta. Su venida, que es la palabra que les expliqué la semana pasada como el aparecer como rey, no dejaría lugar a dudas. En cuanto lo vieran, sabrían, pues sí es él. Sabrían exactamente lo que estaría sucediendo. Recuerden que toda esta secuencia de eventos que ha estado discutiendo aquí Jesús en Mateo 24 va a culminar con la destrucción del templo. Iba a ser obvio todo eso. Obviamente cuando el templo se destruyera, la gente se iba a dar cuenta, ya no hay templo, ¿no? ya lo tumbaron. Y así como los profetas, pues ahora sí que de antaño, que para evitar pues algún tipo de persecución y que saliera su mensaje de juicio al pueblo, Jesús habla en código para que entiendan esto. Y qué mejor que usar pues Daniel como fuente de ese código. Si han leído Daniel, en el libro de Daniel tal vez se acordarán que describe cómo un imperio va a triunfar sobre otro imperio, y otro imperio va a triunfar sobre ese imperio, y otro imperio va a triunfar sobre ese otro imperio. Básicamente se repite la historia una y otra vez, ¿no? Un imperio siempre va a estar derrotando a otro. El ciclo de violencia pues va a ser el mismo. Obviamente siempre gana el más grande sobre el más chico, pero siempre va a haber alguien más grande. Entonces ese ciclo pues nunca se acaba, ¿no? En Daniel 2 se describe como una roca grande se desprende de un monte, destruye una estatua que precisamente representa a estos imperios conquistadores. Y esa piedra, pues luego se menciona, pues es el reino de Dios. En los capítulos 3 y 6 de Daniel se describe cómo Dios iba a salvar a los fieles de este sufrimiento. El capítulo 7 de Daniel habla de bestias que van a llevar a cabo guerras contra la humanidad. Y las bestias pues son metáforas para describir otra vez a estos imperios. Y en ese capítulo precisamente se describe a uno como hijo de hombre que destruye a esas bestias. Cualquier judío del tiempo de Jesús sabía que esta estatua y estas bestias eran un código para describir naciones paganas de las que Israel iba a ser rescatado. En Daniel 12 se predice la resurrección del pueblo de Dios. Pero el capítulo 9, ya les di todo el resumen de todo Daniel.
Si no lo quieren leer, ya se los conté. Pero el capítulo 9 es donde Jesús, de hecho, está tomando ahora sí que el código que está usando aquí en Mateo 24, donde habla de que algo blasfemo, algo abominable iba a estar en el templo. Todas estas cosas que describía Daniel, pues eran los eventos que sucederían a través pues de los cuales Dios iba a redimir a su verdadero pueblo. Es en donde iba a enviar a su verdadero Mesías y es donde iba a iniciar una nueva era. Es importante que pues tratemos de recordar todo esto, aunque sé que ya les dije mucho, pues traten de más o menos recordar un poco de todo esto, porque es importante para entender qué es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Recuerdan cuáles eran las 3 preguntas que los discípulos hicieron al principio del capítulo? ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Hablando de qué? De la destrucción del templo. Okay. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué señales verían? ¿Señales de qué? ¿O para qué? Del fin del mundo. No eran del fin del mundo. Del fin del templo. Era el fin de la era. Del templo. Que básicamente la idea es cuando termina el templo. Hay que acordarnos que para los judíos, ellos dividían el tiempo en dos eras. La era de corrupción, la era mala, y en algún punto la era buena que Dios iba a traer. Que la vez pasada lo describimos precisamente como dolores de parto. Es la transición de una era a la otra. Entonces, desgraciadamente muchas veces sí se predica eso como el fin del mundo, pero no está hablando del fin del mundo, o sea, del mundo que conocemos así tal cual. Está hablando del fin de su mundo de ellos. Se va a tronar el templo, pues se les tronó a ellos todo su mundo. La tercera pregunta, ¿cuál era? Señales. ¿Sobre qué? Por la avenida. Sobre la venida. Que la venida les expliqué se refería a qué. Y se los acabo de decir hace unos segundos. Del reino. No del reino, del rey. Rey. ¿Cómo va a aparecer Jesús como rey o como Mesías, no? ¿Cuál es la señal de que tú eres el rey? La respuesta que Jesús está dando entonces a esas preguntas es, vean Daniel. Daniel habla de todas estas cosas y cosas feas están por suceder. Entonces pongan atención a Daniel. Tenían que poner atención porque vendría una invasión pagana que iba a acabar con el templo. De hecho, Lucas 21:20 es más específico en esto porque habla de lo mismo que se está hablando aquí en Mateo 24. Y en Lucas 21, Lucas identifica de forma más clara la abominación de la desolación de la que Daniel habla. A veces cuando leemos esa frase, pues ahí es donde mucha gente se va por un montón de direcciones bien fantasiosas y no, es que va a venir pues algún monstruo y va a destruir el templo, viene el anticristo y qué sé yo. Lucas 20:21 dice, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. ¿Cuál es la abominación que viene a desolar? Roma, son los ejércitos, son los soldados, ellos son esa abominación. Y de hecho esto casi pasa unos 10 años después de que Jesús dijera esto. En el año 40 después de Cristo, el emperador Calígula se le ocurrió de repente instalar una estatua de él ahí en el templo de los judíos, pues nada más para, pues así que para molestar a los judíos justamente. Y bueno, fue asesinado antes de que pasara esto. Pero 30 años después de esa situación, las legiones romanas entraron a Jerusalén, rodearon el templo, lo llenaron de símbolos paganos antes de eventualmente destruirlo por completo. Año 70, adiós templo, adiós Jerusalén. Eso era ciertamente el inicio del fin para Jerusalén. Por eso digo, no era el fin del mundo como pensamos, Apocalipsis, ¿no? O sea, es el fin de la era de que estaban preguntando los discípulos. ¿Cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuándo se va a destruir el templo? ¿Cuándo se va a destruir Jerusalén? ¿Y cuándo vas a venir tú como rey para arreglar todo ese problema? Esas son las 3 preguntas que ellos están haciendo. ¿Qué es lo que debían hacer los discípulos cuando vieran que todo esto estaba pasando? Patitas, ¿para qué las quiero? Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Debían huir. Jesús les dice, huyan. Huyan a los montes, huyan a donde puedan, huyan. ¿Por qué? Piénsenlo por un momento. La tendencia de los judíos era que querían un Mesías revolucionario que atacara a Roma. Entonces, ¿cuál sería la tentación de ellos al ver los ejércitos romanos acercarse? Vamos a atacar. Ya es tiempo. Jesús ya dijo que se iba a destruir el templo y de ahí iba a empezar todo esto. Pues hay que quedarnos a defender. Pero Jesús les dice, no, huyan, váyanse de ahí. De hecho, mucha gente había seguido a Jesús hasta Jerusalén porque esa era su esperanza. Que fuera ese Mesías revolucionario que los llevara a la guerra.
Y para que no quedara duda de esto, más adelante lo vamos a ver aquí en Mateo, unos capítulos después. Pedro, uno de ellos, va a comenzar a atacar a alguien con una espada cuando vienen a arrestar a Jesús y le corta la oreja a alguien. Pedro pensaba morir por Cristo, pero no pensaba irse solo. Me llevo a quien se deje. Se iba a llevar a quien pudiera con él. Pero esto no es lo que Jesús quería que sucediera. El camino de la violencia debía de acabar. Así que pues él recomienda que huyan de la batalla. Y no solo por la tentación de quedarse a pelear, que obviamente pues esa era una de las grandes tentaciones que tenían. Ellos tenían que huir de Jerusalén porque Jerusalén estaba bajo el juicio de Dios. Acuérdense que todo esto está sucediendo, todo lo que está diciendo Jesús es porque Jesús ya dictó un juicio sobre el templo. El templo viene para abajo porque Israel se ha mantenido, pues ahora sí que en idolatría, y Dios ya abandonó el lugar. Hace unos capítulos vimos cómo él había hablado de que el templo estaba desierto. Dios ya no estaba. Y si Dios no estaba, no había quien defendiera, entonces obviamente cualquier conquista pues les iba a pegar. Entonces ellos tenían que huir porque Jerusalén estaba bajo juicio. Las imágenes paganas en el templo pues eran señal de que el juicio estaba a punto de caer sobre ellos. Ya lo vimos incluso con lo de las monedas en el templo. Todas las monedas, les comentaba, ¿no? Tenían la imagen del César y decían que el César era el hijo de Dios y el sumo sacerdote. Todo eso lo tenían metido en el templo. Pues era solo idolatría que ya tenían ahí. Dice el teólogo N.T. Wright que cualesquiera que sean los otros niveles de salvación que haya en el Nuevo Testamento, deben incluir también el más básico y físico. Jesús quiere que su pueblo sea rescatado de la destrucción que viene sobre la ciudad. Cuando vieran las señales no debían quedarse ahí recogiendo sus bienes. Debían apresurarse de inmediato, alejándose de la ciudad que tiene el juicio de Dios colgando de ellos sobre un hilo. Sería un tiempo pues obviamente de grandes sufrimientos y penurias. Por eso menciona aquí lo de que pobres, ¿no? De las que estén embarazadas. Porque pues imagínense huir así. Ahorita pues bueno, pues en carros, ¿no? Vámonos. Ahí viene un ejército caminando. Pues nos subimos al carro de Mario, al del hermano Luis, al mío. Pues vámonos aquí todos tranquilos, ¿no? Ahí vienen caminando ellos. Sí nos da chance de irnos a Cihuatlán, ¿no? En carro. Pero en ese entonces era a pie. Entonces imagínense escapar embarazadas. También por eso dice, ¿no? Ojalá no sea en invierno o en día de reposo, porque imagínense huir con frío. Y otra vez no hay carro, hay que ir a pie. O imagínense no poder huir porque era día de reposo y no podías caminar según las reglas de los sacerdotes. Si esto fuera por el fin del mundo, como muchas veces se malinterpreta, estaría diciendo Jesús que una embarazada no puede entrar a la vida eterna, ¿no? Hay de aquella que está embarazada ese día porque pues no se va a salvar. O que si es en invierno, pues bueno, no hay salvación ese día. Si cae en día de reposo, pues no, ya. Ese día llovió, pues no pudo venir Jesús a rescatar a su pueblo. Hay muchas incongruencias ahí, pero obviamente tenemos que entender que Jesús no está hablando del fin del mundo, habla del fin del templo, porque el templo era lo que estaba bajo el juicio de Dios. Jesús les dice que donde esté el cadáver, ahí se juntan los buitres o águilas. De hecho, si tienen, bueno, los que tienen la Biblia de papel o tal vez incluso en la digital, tal vez donde dice buitres hay un numerito chiquito arriba. Y si le pican ahí o ven ahí, tal vez va a decir o águilas. Es otra posible interpretación de esa palabra. De hecho, nada tienen la de ustedes. Bueno, en griego la palabra ahí buitres puede traducirse como buitre o águila al español. Aquí los traductores pues obviamente asumen la palabra buitres porque los buitres son los que usualmente están rodeando algún cadáver ahí muerto pues para comer, ¿no? Pero en el contexto de lo que Jesús está diciendo está hablando de águilas. ¿Por qué? Porque el águila era el símbolo que representaba a Roma. Casi como cualquier imperio hoy en día, piénsenlo, ¿no? ¿Cuál es el símbolo de Estados Unidos? Un águila. ¿Cuál es el símbolo de nuestra bandera en México? Un águila. Ahí está el águila. Siempre es el águila conquistadora. No, esta tiene la serpiente aparte, ¿no? A la distancia, al ver a los soldados, los discípulos podrían ver muchas águilas en las banderas acercándose y dejando cadáveres conforme van avanzando. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? En cuanto ustedes vean eso, váyanse para la otra dirección, pélenle de una vez. De hecho, es interesante, si llegan a leer un poco de historia de aquel entonces, hay varios historiadores que mencionan que la mayoría de los cristianos no murieron ese día porque ya se habían ido desde antes, porque le hicieron caso a Jesús precisamente de que esto iba a pasar. Tiempos terribles estaban por suceder para ellos, pero esto a final de cuentas, pues es algo por lo que pasamos todos en algún punto en el mundo. Pasamos por ese tipo de problemas. Imperios siempre han estado en guerra. Ahorita tenemos una, ¿no?
ahí del otro lado del mundo. Uno gana, el otro pierde, luego otro gana y luego otro pierde, y así se la van llevando. Siguen el mismo ciclo siempre. Imperios van y vienen. Pero la iglesia, que es el reino de Dios, permanece a través de todas esas guerras. Y hay lugares en los que actualmente algunos cristianos son perseguidos por esos gobiernos. Algunos son torturados, incluso algunos cristianos son asesinados. Y muchos de ellos van a ser tentados a buscar esperanza en falsos maestros o en falsos mesías, a que les den pues soluciones rápidas al problema que tienen. Pero aún con todo eso sucediendo en la actualidad, lo que estamos viendo aquí de Mateo 24, pues hasta ahora no describe lo que nos va a pasar en el futuro. Está hablando de lo que les iba a pasar a ellos y que de hecho ya pasó. Sin embargo, lo que Jesús enseña, pues sí es para todos en todos los tiempos. Cuando se nos presenta la oportunidad de seguir el camino de la violencia, no solo hablando de guerras, pero cualquier tipo de violencia, golpes, gritos, el narcotráfico aquí que tenemos muy fuerte en Colima. Jesús nos dice, huyan, manténganse firmes. A final de cuentas su príncipe es el príncipe de paz, no el príncipe de guerra. Y es una incongruencia que a veces como cristianos se nos hace bien fácil excusar violencia y al mismo tiempo decir, sí, nuestro príncipe es el príncipe de paz. En canciones, ¿no? Sí, está en canciones, ¿no? Como que algo no cuadra. Nuestro príncipe es de paz, pero somos soldados de violencia. Pues entonces tal vez eres soldado de otro batallón porque como que te confundiste de príncipe. La decisión cae como siempre pues sobre nosotros. ¿Qué camino vamos a tomar? El camino de violencia que acaba en destrucción, como lo que le sucedió a los judíos aquí en el año 70, o el de la paz, que sí acabó con la muerte de Jesús, pero que fue reivindicado cuando fue resucitado. Es decir, ese fue el camino que lo lleva a vida eterna. Cualquiera de los dos caminos eventualmente puede que nos mate, pero solamente uno va a haber resurrección. Solamente en uno va a haber vida eterna otra vez, sin ese problema de violencia. La decisión puede que sea difícil, y más cuando hay presión de ser perseguidos, pero debemos escoger sabiamente. Y ojalá que pues, no nos toque a nosotros, ¿no? Tomar esa decisión en algún punto de nuestras vidas. Pero si de pronto fuéramos perseguidos por ser cristianos, ¿qué camino tomaríamos? ¿El de levantarnos en armas para defender nuestra iglesia? ¿O el de entregar la vida como Cristo la entregó? Pero que a final de cuentas es el camino que da vida eterna. Pues ahora sí que esperemos que si llega a suceder eso, pues decidamos sabiamente. Pero hay que recordar en todo lo que Jesús nos está diciendo, Él se está presentando como un rey. Nos va a decir que cuando Él se presente ya como tal va a ser obvio. Pero algo que es obvio en lo que Él está diciendo de su descripción del mismo es que Él es un príncipe o es un rey ¿de qué? De paz. Y entonces nosotros que decimos ser sus seguidores, que somos parte de su reino, deberíamos de ser cristianos también pacíficos. Si en algo tal vez ahí nos está fallando, pues hay que acordarnos, es el príncipe de paz y nosotros tenemos que tratar de vivir esa paz también. La paz no es algo que se consigue, la paz es un camino que hay que seguir y es algo en lo que hay que estar trabajando constantemente.